Muy bien, muy buenos días. Retomando el día de hoy la continuidad del ciclo de conferencias Metallic Minerals, me da gusto presentar al ingeniero Cristo Rafael Bejarano Carrillo. Él es ingeniero y geólogo por la Universidad de Sonora, posee una maestría en ciencias geológicas y cuenta con experiencia en operaciones mineras subterráneas y superficiales, en geología de mina, geomecánica y exploración geológica. Actualmente se desempeña como jefe de servicios geológicos en Grupo México, en la Dirección de Exploraciones de la zona noroeste. Hoy nos hablará sobre el tema de planificación geometalúrgica durante la etapa de explotación de yacimientos minerales. Muy bien, maestro, le cedo la palabra. Ya puede empezar a proyectar. Su micrófono está en silencio. Buenos días, buenas tardes a todos. Muchas gracias por la invitación al Student Chapter del SMI de la Universidad de Sonora. Agradezco mucho, ¿no?, la consideración para invitarme a esta ronda de conferencias. Y el día de hoy, pues, voy a hablarles un poco acerca de generalidades y particularidades de lo que es la geometalurgia, esta serie de disciplinas combinadas, ¿no?, integradas, que son la geología, la minería, la metalurgia, las cuales pues de manera interdisciplinaria conjugan información, bases de datos, los cuales tienen como objetivo pues aplicarlo, ¿no?, a la etapa de producción en una mina, ¿no? Me comentan, por favor, si se ve maximizada la diapositiva. Sí, maestro. Ok, muchas gracias. Vamos a introducir al tema con esta definición de lo que es el término geometalurgia. Básicamente es integrar estudios de tipo geológico, metalúrgicos, como son la determinación de los minerales de mena y ganga presentes en un yacimiento mineral, así como cuantificar esas características, ¿no?, mediante análisis químicos, mediante técnicas analíticas, con lo cual nosotros podemos tener bien identificados pues esas propiedades, ¿no?, de composición de los materiales, de los minerales, y saber cómo afrontar en el proceso de beneficio, conociendo esas características, cómo afrontarlos y diseñar el proceso adecuado para maximizar lo que es la recuperación metalúrgica. Esto pues cae dentro de lo que es la optimización de un proceso. En este caso pues están involucrados las áreas de geología, de minería y de metalurgia en las distintas etapas. ¿Cómo se obtiene esta información geometalúrgica? Pues obviamente de muestras de mineral de la zona delimitada del yacimiento, ¿no?, la zona económica delimitada del yacimiento, y se obtienen mediante testigos de barrenación. Durante la etapa de exploración se caracteriza, ¿no?, lo que es la litología, la alteración, la mineralización, características geotécnicas, ¿no?, de índole estructural. Esta información también se puede recopilar en obras subterráneas, ¿no?, como puede ser una rampa de exploración, una rampa de acceso, ¿no?, también, túneles o cruceros de exploración, etcétera. Básicamente es información recolectada in situ y en testigos de muestras de roca, ¿no? El objetivo de recopilar esta información, como comentamos, es hacer una caracterización de sus propiedades, ya sean propiedades físicas y químicas, propiedades mineralógicas o metalúrgicas, mediante las distintas técnicas analíticas existentes. Con estas técnicas analíticas, con esta investigación en laboratorio que se hace en geología metalurgia, obtenemos una serie de información
que pues a la hora del proceso ya de una unidad en operación es información valiosa, ¿no? Aplicable totalmente para tomar decisiones. En este caso, en las etapas de las estrategias, ¿no? De planificación de lo que es la cuestión de planificación mina. Bueno, en lo que es el área de geología, la información que vamos a obtener para brindarse la metalurgia va a ser características como el contenido de minerales sulfurados, minerales oxidados, su mineralogía, su composición, su porcentaje de concentración, ¿no? De presencia, qué es lo que predomina más, cómo está zonificado, la mineralogía de las alteraciones, qué minerales son los predominantes, ¿no? En las distintas zonas de alteración presentes en los depósitos, en los yacimientos minerales, la intensidad y tipo de alteración, las leyes de los minerales de interés, la concentración, el tamaño de grano, características texturales de la roca, ¿no? Entonces, esta información es valiosa para el área de metalurgia para poder determinar, poder pronosticar cómo se va a comportar materiales a la hora de meterlos a un proceso, ¿no? De beneficio. En el caso de la molienda, la conminución, trituración y molienda, es importante saber dureza, tamaño, textura de los granos, esta presencia o no de alteraciones y el tipo de mineral de mena, simplemente para saber el consumo energético, ¿no? Que va a requerir la disminución del tamaño de partícula mediante estos indicadores, ¿no? Como es el Work Index, el índice de Bond, indicadores como el SPI, que es referente, ¿no? Al tiempo, al periodo de tiempo en minutos requerido para poder disminuir el tamaño de partícula de un material hasta cierta malla, ¿no? Así como parámetros de la flotación, el rendimiento que va a tener los reactivos químicos, ¿no? En lo que es la separación de mena y ganga, el consumo de estos reactivos químicos requeridos, ¿no? Para lograr la mayor recuperación posible, que no se vaya pues en las colas, ¿no? Eh, hacia los jales, pues gran porcentaje del elemento de interés. Y finalmente, pues la recuperación metalúrgica global, ¿no? Del mineral desde que entró con cierta ley de cabeza al proceso, ¿no? De conminución. Obviamente, cuando tengamos este tipo de información, se va a poder coordinar ambas, las tres áreas, ¿no? Medulares de lo que es una mina en operación, y el área de mina, de operación mina, de planificación minera, va a tener información valiosa para tomar decisiones, ¿no? Para idear estrategias que a la larga tiendan en maximizar la recuperación metalúrgica y lo que es la optimización de procesos para maximizar la ganancia, ¿no? En el negocio minero. Bueno, aquí vemos una serie de información geometalúrgica importante, ¿no? Que se tiene que proporcionar, que se tiene que definir a detalle antes de que una mina entre en la etapa de operación. Hay que conocer bien las especies minerales, si tenemos óxidos, si tenemos sulfuros, cuáles son los que están en mayor concentración, sus características texturales, comentamos hace un momento, si está lo que es ciertos elementos de mena encapsulados, si son refractarios, cuál es la ley de concentración del elemento de interés, si hay impurezas o elementos indeseables que puedan afectar a lo que es el proceso metalúrgico, o en el caso de generar un commodity o un concentrado, si estos elementos indeseables nos pueden causar una penalización a lo que es el precio de cotización, ¿no? Del producto vendible. En el caso de la dureza del material, pues es muy importante en la etapa de conminución.
saber este dato es importante para, pues, estimar el consumo energético, ¿no? Para lograr la fragmentación deseada, la trituración deseada, ¿no? Conocer cuál es el tamaño de partícula adecuado para lograr la liberación más óptima, ¿no? Del elemento de interés de la mena respecto a la ganga, y como comentamos ahorita, la recuperación metalúrgica. Esto también es importante, conocer estas características físicas, químicas, sus propiedades físicas de la mena y la ganga, porque de esta manera también se contribuye a la buena toma de decisiones en el área ambiental. Conocer estas características nos va a ayudar a decidir y definir qué es lo más conveniente, ¿no? Para el destino final del material estéril, de los terreros, de las tepetateras, así como lo que son los jales, ¿no? En este caso, pues saber cómo hay que confinar esos materiales, cómo hay que diseñar la disposición final sin que afecte al medio ambiente, ¿no? De igual manera, escorias, polvos de fundiciones, conocer cómo pueden reaccionar químicamente una vez que estén confinados, nos va a ayudar a evitar daño al medio ambiente. En el caso de la etapa de beneficio, el conocer los minerales de mena a detalle nos va a ayudar a dosificar, a poder diseñar y calcular pues el consumo de reactivos químicos en el proceso. En la etapa de fundición también cómo minimizar el tiempo de este proceso y cómo optimizar lo que es la separación, ¿no? Del elemento de interés. Para las etapas de operación, lo que es la etapa perforación y voladura, estas operaciones unitarias es algo medular, ¿no? Conocer la propiedad física de la roca, del macizo rocoso, su dureza, eh, su resistencia a la compresión, distintos datos, ¿no? Que podemos obtener en laboratorio para poder eficientar y optimizar un diseño, ¿no? de una malla de perforación, un cálculo de factor de carga, etcétera, ¿no? Entonces, todo esto se reduce a lo que es, pues, el objetivo final en la etapa de operación, en la planificación minera. Es la parte crítica donde se toman decisiones, ¿no? Desde la etapa de definir las zonas minerales de interés para el proceso y decidir un destino final de ese material. Si va a ir a la tepetatera o si va a ir a la planta de beneficio y por qué tipo de proceso se va a tratar. Se le va a dar un tratamiento al mineral para obtener un producto vendible. Bueno, en lo que es la etapa de exploración, obviamente es donde tenemos menos información de este tipo. La exploración básicamente se va a centrar en identificar litologías, tipos de roca, mineralización de interés económico, la alteración hidrotermal, que va muy ligada, ¿no? Con lo que es la presencia o ausencia, ¿no? De concentraciones de elementos de interés. Y es una información valiosa, pero en esta etapa no es el objetivo conocer a detalle, ¿no? La cuestión del comportamiento metalúrgico, simplemente si va a ser un proyecto viable o no viable en base a la presencia del mineral de interés. Bueno, entonces en la exploración, pues mediante los testigos de barrenación, mediante barrenos a diamante, sacamos lo que son los testigos de roca que se analizan, pero sin más detalle, ¿no? Desde el punto de vista metalúrgico. Entonces, lo que sí se analiza a detalle en etapa de exploración son características mineralógicas, la composición química de la zona mineralizada, lo que es la mineralogía de mena, de ganga, porque mediante esto podemos definir o podemos vislumbrar un potencial geológico, ¿no?
el contexto geológico, la tipología del depósito que estamos caracterizando mediante la exploración. Posteriormente, conforme avanzan en las distintas etapas en el negocio minero, desde un estudio de exploración a uno de prefactibilidad, de factibilidad, se van aumentando el nivel de detalle de la información generada. Podemos utilizar técnicas analíticas más potentes, técnicas analíticas que nos dan información con mayor nivel de detalle, como por ejemplo es la difracción de rayos X, que nos permite distinguir mediante técnicas más potentes características de los minerales, distinguir con precisión mineralogía de mena, de ganga. Hay otras técnicas como el microscopio electrónico de barrido, que nos puede definir composición química de la mineralogía. Hay otros software adaptados a este tipo de microscopios, como lo es el Mineral Liberation Analyzer, en el cual podemos nosotros ver de manera gráfica las relaciones texturales de los distintos minerales presentes, ¿no? Entonces, esta información se tiene que integrar, se tiene que conjuntar en una base de datos para pues nosotros poderle dar una aplicación, ¿no?, en las etapas posteriores del negocio minero. En la cuestión geológica, aquí vemos un escenario, ¿no?, que pues es el más común para minería superficial de gran escala aquí en México. La cuestión de las minas aquí en Sonora, los pórfidos de cobre. Vemos lo que es una sección de un modelo geológico de las distintas zonificaciones de la mineralogía en un pórfido de cobre. Vemos que en la parte más profunda de un pórfido de cobre tenemos la presencia de mineralización primaria, mineralización hipogénica, la presencia de sulfuros, ¿no?, como calcopirita principalmente, como mineral de mena de cobre. Posteriormente, en una zona superior a lo que es la mineralización primaria, tenemos una zona de enriquecimiento, donde tenemos minerales como calcosita, cobalita, bornita, los cuales corresponden al grupo de sulfuros también de cobre, pero obviamente tienen distintas características, ¿no?, químicas, físicas, los cuales van a tener una respuesta diferente a un proceso de beneficio, ¿no?, respecto al mineral calcopirita. Posteriormente, en la zona de óxidos, pues tenemos otro tipo de mineralogía. En este caso, como bien lo dice, óxidos, ya sea malaquita, azurita, cuprita, crisocola, una serie de minerales oxidados, carbonatos, sulfatos, el caso de cobre nativo, que obviamente se ocupa diseñar un proceso específico de beneficio diferente a los sulfuros, ¿no? Entonces, aquí podemos ver de manera muy clara cómo en la vida de una mina a tajo abierto para pórfidos de cobre, conforme va avanzando lo que es la explotación de un depósito, es muy probable que lleguemos a sectores donde haya mezclas de distintos tipos de mineralogías. Como comentamos, mezclas entre óxidos y sulfuros, zonas propiamente predominantes de óxidos. Entonces, tenemos que tener esta visión de la evolución en el tiempo que va a tener pues el mineral disponible para alimentar una planta de beneficio. ¿Esto cómo se logra? Mediante un modelo geometalúrgico, integrando la información geológica, metalúrgica, se va a confeccionar lo que es una zonificación en 3D de las unidades que tienen un comportamiento similar a la hora de llevarlas a un proceso, ¿no? En este caso, esto es importante que las minas tengan este tipo de modelos porque va a lograr que pues, el negocio sea más rentable, ¿no?, porque se van a tomar mejores decisiones. Aquí vemos una especie de diagrama de flujo muy sencillo donde vemos variables involucradas en el modelo geometalúrgico. Esto inicia con lo que es
generar un modelo geológico. Cómo se distribuyen en el espacio las litologías, las alteraciones, las estructuras, principalmente, la mineralización. Posteriormente, ya que tenemos definido esta ubicación espacial de estas características geológicas, hay que tomar decisiones de hacer un muestreo estratégico, donde tengamos esa visión de tratar de definir estas unidades de comportamiento similar y obtener con este muestreo y caracterización geometalúrgica un mayor nivel de detalle, lo cual se pueda plasmar en unidades de comportamiento similar a la hora de llevarlas a un proceso de beneficio. Esto va a ser una información valiosa para el área de planificación de mina, ya sea en el largo plazo, porque se van a tener parámetros de diseño que van a involucrarse, que van a impactar en lo que va a ser una evaluación técnica económica del proyecto, y se van a poder diseñar estudios de ingeniería de distinto nivel de detalle, con los cuales se va a poder hacer un cronograma, ¿no? En lo que es la planificación, en la secuencia de extracción y de alimentación a las plantas de beneficio. En el caso del corto plazo, pues se van a obtener información valiosa para los parámetros de operación, como comentamos ahorita, lo que es perforación, voladura, es información valiosa para ellos. Recomendaciones operacionales respecto a la secuencia de extracción y la planificación de corto plazo, ¿no? También la toma de decisiones en periodos cortos de tiempo, tomar decisiones de qué zonas son prioritarias de extraer respecto a otras para alimentar los distintos procesos, ¿no?, de beneficio. Bueno, aquí vemos un diagrama donde se ven una serie de modelos de bloques en la imagen superior izquierda. Aquí no ven un código o leyenda de colores, pero los bloques magenta son de alta ley, los bloques rojos son de ley media y los amarillos de ley baja. En este caso vemos ahí proyectada una topografía actual de un tajo y lo que es el diseño del tajo final. Para llegar a esta etapa de la vida de una mina, pues es lo más conveniente de inicio haber tenido un modelo geometalúrgico. Esto, pues, en muchas minas no es posible porque hay minas que tienen más de 50, 60, 70 años en operación y, pues, han hecho modelos geometalúrgicos con información que tuvieron a la mano en el momento que tomaron pues esa determinación de integrar este tipo de información, porque pues es una aplicación relativamente reciente, ¿no?, de los últimos 20 años, este tipo de integración de la información. Aquí lo que podemos ver en el caso de estos modelos de bloques es que pues ya lo que se minó prácticamente no tiene caso integrarlo en un modelo geometalúrgico, porque a pesar de que se pueda tener información histórica recopilada o barrenos, pues ya no va a impactar prácticamente en lo que es la cuestión económica de lo que resta por minarse. A modo de interés científico o de información técnica, ¿no?, para tener en tu mina en operación, pues sería interesante, pero ya realmente el mayor beneficio se haría haciendo en las reservas restantes, ¿no?, que quedan del depósito. Entonces, esto simplemente lo muestro para distinguir, ¿no?, que no todo el depósito mineral es necesario caracterizarlo mediante un modelo geometalúrgico. Simplemente lo que se ha determinado como reservas, porque es lo prioritario o es lo de interés en lo que es la etapa de planificación minera. Es lo que se va a extraer, vaya. Entonces, cuando se determina qué parte de la zona de un depósito mineral es reserva, pues se tienen que tomar decisiones de qué muestrear. Entonces, obviamente se tiene que
definir distintas unidades geológicas primeramente, unidades asignadas como modelo de bloques, y las más representativas o las que predominan más en volumen, en tonelaje, obviamente realizarle un muestreo con mayor densidad, ¿no? Más cantidad de muestras para el mayor volumen de cada unidad geotécnica, ¿no? Entonces, esto lo hemos representado aquí en un histograma, donde proporcionalmente a la importancia, ¿no? O a la presencia o mayor concentración por volumen o por tonelaje de cada unidad geotécnica, pues vamos a ocupar meterle más detalle, ¿no? Generar más conocimiento de su comportamiento metalúrgico. Aquí vemos otro diagrama de flujo donde vemos cómo está interrelacionado todas estas variables de las distintas disciplinas que comentamos. Para poder formar una unidad geometalúrgica, ocupamos definir variables geológicas como litología, alteración, la mineralización, mineralogía de la mena, variables metalúrgicas como es la conminución, factores involucrados, ¿no? En la etapa de trituración y molienda, la recuperación, consumo de reactivos químicos y lo que es también variables involucradas en lo que es el proceso de refinación o electroobtención. Una vez teniendo estas variables, vamos nosotros a definir su variabilidad, ver qué tan persistente, qué tan homogéneo pues es el comportamiento de esa unidad geometalúrgica en todo su volumen, en todo su tonelaje. Y esto obviamente se tiene que lograr darle una certidumbre mediante un buen muestreo. Entonces, estas variables, pues hay que poder darles una certidumbre, ¿no? Para que sea escalable y a lo largo del tiempo, pues sea una información que no fluctúe mucho. En base a esto, podemos elaborar un modelo geometalúrgico tridimensional, el cual tiene que ser validado constantemente, ¿no? En el caso de una mina a cielo abierto, conforme se va profundizando un tajo y se va teniendo acceso en obra directa a las distintas unidades geometalúrgicas identificadas, debemos afinar este modelo, ¿no? Ir muestreando adicionalmente y poder refinarlo. Esto, como comentamos, va a beneficiar los procesos de planificación minera, la extracción y la alimentación a las plantas de beneficio. Va a ser un proceso optimizado con mayor control y a la hora de hacer una reconciliación, de hacer un estudio donde veamos el resultado de las recuperaciones de la producción obtenida respecto a la que se tenía planificada, pues ver qué tan desfasados estamos, ¿no? Qué tanto margen de variabilidad tenemos. Aquí quiero mostrarles el modelo geometalúrgico para una mina de Grupo México en Perú, la mina Cuajone, en el sur de Perú, en Arequipa. Aquí vemos una tabla donde tenemos 5 variables, las cuales se integran en un modelo geometalúrgico. En este caso vemos en la primera columna que se muestra si la unidad geometalúrgica tiene presencia o no de yeso. El yeso pues es un elemento que le va a pegar directamente en la etapa de trituración y molienda y flotación. En el caso de la flotación, con la cuestión de la adición de reactivos químicos. Entonces, aquí se hace énfasis para esta mina en particular si la unidad geotécnica tiene o no la presencia de este mineral. La mineralización, si es una zona de sulfuros primarios, si es una zona oxidada o si es una zona de mezcla, una transición entre ambas áreas, y si se puede, a la hora de extraer el material de este sector, pues encontrar mezcla de estos materiales. De igual manera, el tipo de roca, la litología,
si tenemos rocas volcánicas, intrusivas, brechas hidrotermales. Es una información valiosa porque tiene que ver con los parámetros de conminución también. Una roca volcánica, en este caso, es más fácil de triturar, de moler, que una roca intrusiva, para esta mina en particular. Entonces se hace énfasis en esta distinción. No tanto qué roca es, simplemente su naturaleza, volcánica, extrusiva, hipabisal o intrusiva. De igual manera tenemos en la cuarta columna lo que es la alteración, el tipo de alteración hidrotermal que presenta la roca. Esto es importante porque podemos, con esta información, saber si hay presencia o no de arcillas, en el caso de la alteración fílica, en la alteración argílica. En el caso de la alteración silicia, la presencia de sílice diseminada en una unidad geometalúrgica puede impactar en lo que es la dureza y obviamente lo que es la energía requerida para triturarla, ¿no? Entonces, tenemos por último otro indicador que es el RHI relacionado con el índice de dureza. En base a esta conjugación de información de distinto tipo, se agrupa en zonas que se comportan similarmente a la hora del proceso metalúrgico. Entonces, vemos aquí que se obtienen 9 zonas geometalúrgicas, de la cual cada una tiene un código, ¿no? Una clave de identificación. Esto lo podemos ver aquí en esta imagen correspondiente al modelo en 3D, el modelo geometalúrgico. Aquí vemos lo que es la línea del límite final del tajo, la línea blanca punteada, donde se señala pues la profundidad final, ¿no? del diseño de esta mina, hasta donde pues sus reservas son económicas. Vemos en línea punteada roja lo que es el tajo actual, al momento que se capturó, ¿no? esta imagen, y vemos todas esas series de unidades en 3D o esas zonas delimitadas en el espacio que tienen un comportamiento similar a la hora de ingresarlas a un proceso de beneficio. Aquí se hace énfasis que 5 zonas, la zona 1, 2, 3, 4 y 6, son las que representan la mayor parte de lo que son las reservas minables. Entonces, pues como son el 97.3% de las reservas, obviamente aquí es donde se va a hacer más énfasis en lo que es continuar afinando el modelo geometalúrgico y enriqueciéndolo de tal manera que pues haya menos variabilidad, menos incertidumbre. Una vez comentado todo esto, podemos pensar o podemos asumir que la geometalurgia es un gran desafío porque se debe de integrar información de distinta índole, donde distintos profesionistas, distintos especialistas de varias áreas tienen que trabajar en equipo, tienen que generar información con controles de calidad muy altos, y esta información pues no es fácil, ¿no? integrarla de tal manera que sea representativa. Entonces, por eso la idea de conforme se avanza la vida de la mina, la explotación, hay que seguirla enriqueciendo, como cualquier modelo de distinto tipo, ¿no? Entonces, el objetivo de esto es optimizar un proceso productivo, que es el beneficio del mineral, y la toma de decisiones, pues la parte medular va a ser la planificación minera. ¿Cuándo debemos de empezar a recopilar esta información geometalúrgica? En todas las etapas de la vida de la mina hasta lo que es el cierre de mina. Pero lo que no se recomienda es iniciar la recopilación de la información cuando la mina ya está en operación. Es decir, hay que ser precavidos, hay que generar esta información en las etapas de prefactibilidad, de factibilidad, para poder lograr la mejor toma de decisiones en la etapa de producción, que va a ser donde
donde va a ser el punto clave, ¿no? Para maximizar el rendimiento de la operación, para maximizar lo que es el valor presente neto, ¿no? De lo que es el proyecto minero. Entonces, una mala producción, ya que veamos que tenemos bajas recuperaciones, ya que veamos que los procesos de trituración y molienda pues no son eficientes, que se consume mucha energía, no tenemos que esperarnos pues a que suceda esto en una mina operación para hacer un modelo geometalúrgico. Se debe hacer antes del arranque de la mina. Obviamente es entendible, ¿no? Como comenté ahorita, que las minas históricas, antiguas, que tienen décadas en producción, pues de inicio no lo tuvieron, ¿no? Pero cuando se inició el boom de la difusión, de la importancia de este tipo de conocimiento, de integración de la información, pues la mayoría de las minas de gran escala, pues diseñaron y desarrollaron su modelo geometalúrgico. Bueno, ¿por qué es importante un modelo geometalúrgico en la etapa de planificación minera? Debido a que vamos a tomar la decisión de alimentar una trituradora, una quebradora y un molino. Entonces, que el ingeniero de planificación de mina tenga a la mano información como la alteración, como las distintas variables geológicas, le va a ayudar a decidir si puede hacer mezclas o no de mineral, si puede decidir estoquear, guardar, almacenar cierto área pues ya de roca fragmentada, de mineral fragmentado, y posteriormente mezclarlo, ¿no? Conforme se haga otra voladura en otro sector. Esto podemos verlo aquí, por ejemplo, en el caso de la presencia del mineral sericita, una arcilla. En este caso, la presencia de esta arcilla en gran cantidad, del orden del 20%, disminuye lo que es el índice de Bond, es decir, la resistencia de la roca, del mineral. En este caso, la resistencia a fragmentarse va a ser menor. En el caso de una roca mineralizada que tiene baja concentración de sericita, que tiene pocas arcillas, obviamente es porque tal vez fue afectada menos por la alteración hidrotermal o tiene otro tipo de alteración como puede ser la silicificación. Entonces aquí se dice, ¿no?, que baja concentración de sericita corresponde a un índice de Bond mayor, por lo cual esta roca va a ser más difícil de fragmentar. Se va a requerir mayor energía para poder realizar la conminución, la disminución del tamaño de partícula. Otra información geológica que vemos aquí útil o que se puede aplicar a la toma de decisiones es conocer el tipo de roca. Aquí vemos en una línea color azul lo que es un grupo de tipo de rocas, que son pórfidos, rocas porfídicas, mineralizadas, brechas ígneas, rocas piroclásticas, y lo que es en la línea roja, rocas volcánicas andesitas en este caso. Vemos que cada tipo de roca, por su génesis, por sus características físicas, sus propiedades relacionadas, ¿no?, con la mineralogía que la forman, su tamaño de grano, su textura, pueden ser más fácil o difíciles de fragmentar. Entonces, aquí vemos que las rocas intrusivas, porfídicas, con alteración hidrotermal, en el caso de las brechas, son más difíciles de fragmentar, ya sea porque tienen mayor presencia de silicificación o de cementantes, de minerales sulfurados que funcionan como cementantes, ¿no? Bueno, para finalizar, ¿por qué debemos realizar modelos geometalúrgicos? Porque son modelos predictivos. Podemos nosotros pronosticar si vamos a tener una buena o mala recuperación en base a estas características de distinta índole. Esto va a lograr que haya poca variación, que haya menos variabilidad en lo que es el flujo de caja. Vamos a tener pues una producción constante porque se minimiza la variabilidad. Esto facilita también
lo que es diseñar, dosificar los reactivos químicos requeridos para poder liberar la mena de la ganga. Y esto también mitiga o minimiza lo que es el impacto ambiental, porque vamos a conocer los residuos generados debido a que conocemos la mineralogía, las características físicas y químicas. En este caso, pues, también vamos a obtener una maximización, una optimización en el uso de los reactivos químicos. No se va a usar sobreestimar la cantidad de la dosis o no se va a sobreestimar o subestimar estas cantidades, ¿no? De igual manera, vamos a poder tratar minerales de baja ley o minerales ya de desecho, estériles, que anteriormente en minas que no tenían modelos geometalúrgicos, tal vez hubo muchas variables que no se consideraron y muchos desechos, mucho material estéril considerado en ese tiempo, se puede retrabajar, ¿no? Se puede rebeneficiar. Entonces, pues la geometalurgia es una colaboración multidisciplinaria dentro del proceso productivo de la minería. Está involucrado operación mina, metalurgia, geología, planificación mina, principalmente, ¿no? El área ambiental también. Entonces, un estudio geometalúrgico en el negocio minero puede aplicarse en planificación a largo plazo, haciendo las distintas estrategias, ¿no? Para las fases de minado, para las secuencias de extracción, lo cual va a permitir que se tome una mejor decisión de diseño y se aumente lo que es la valorización de las reservas, ¿no? En lo que es planificación a corto plazo, pues el área de producción va a tener una mejor o mayor cantidad de información para tomar mejores decisiones. Lo va a poder aplicar en lo que es distintas áreas del ciclo de minado y lo que es la validación de información del modelo geometalúrgico o afinar el modelo geometalúrgico, lo vamos a poder lograr muestreando detritus de los barrenos de voladura, barrenos de producción, muestreando taludes en obra directa, mapeando bancos. Esto con el objetivo de ir aumentando la certidumbre del modelo geometalúrgico. Por último, aquí vemos una especie de diagrama de flujo donde vemos cómo se recircula la información o cómo se reintegra en los distintos etapas del proceso de diseño de un modelo geometalúrgico. Comentamos que desde la etapa de exploración se tienen que identificar variables o parámetros geológicos, los cuales una vez que entre la colaboración de los ingenieros metalurgistas, nos van a ayudar a identificar unidades geometalúrgicas. Se tienen que hacer estudios detallados por ambas partes, geología, metalurgia, para definir estas propiedades frente al proceso de beneficio. Y esto va a permitir que se optimice la información generada, ¿no? Que se enriquezca y se la vamos a entregar como un producto final al área de planificación de mina para que tome sus decisiones. Estas decisiones afectar lo que es, bueno, van a ayudar a lo que es la optimización el plan de producción, de la buena toma de decisiones, que va a desprenderse como resultado la optimización del proceso de beneficio. Esto se tiene que hacer constantemente, verificarse, validarse y tomar las mejores decisiones. La geometalurgia, siendo una herramienta para la decisión de la planificación minera, nos va a ayudar a maximizar el valor actual presente neto de un depósito mineral, lo cual va a lograr que se disminuya el riesgo operativo y técnico. Bueno, sería todo. Muchas gracias. Quedo atento a sus comentarios, preguntas. Muy bien, muchas gracias, ingeniero Cristo. Fue muy enriquecedora y completa su
y un placer escucharla, sobre todo. Le agradecemos que haya podido compartir sus conocimientos a nosotros como futuros ingenieros de la ciencia de la Tierra. Y bueno, pues nosotros le aseguramos que algo de lo que vimos hoy, pues lo vamos a poner en práctica, que sí fue muy interesante lo que vimos. Ya, y más sin embargo, lo de ayer, pues debido a dificultades técnicas, pues no se pudo hacer en vivo esta charla y por lo que se le hará llegar a los interesados. No sé si esté usted de acuerdo de que cualquier duda que surja por parte de la audiencia se les haga llegar por correo. No sé qué Sí, opinen. claro que sí, con toda confianza, con todo gusto, voy a estar atento ahí a si se da el caso, ¿no? De que haya preguntas o comentarios. Ok. Muchas gracias, ingeniero. Y bueno, y a todos los que nos vayan a ver en este video, en esta conferencia, pues estén atentos a cualquier aviso en nuestras redes sociales, en cualquiera de los capítulos de aquí en México. Muchas gracias de nuevo, ingeniero, y no sé si alguien más tenga algo que agregar. Sí, maestro, principalmente pues muchas gracias por la disponibilidad de poder presentarnos la información en este día y pues de nuevo muchas gracias. No, muchas gracias a ustedes y pues dejo abierto ahí la opción para cualquier invitación siguiente y pues ya tomaré las precauciones requeridas, ¿no? Para no tener estos problemas técnicos. Muchas gracias. Gracias. Igualmente queremos hacer una invitación para el primer Congreso Minero Ambiental que vamos a tener como parte del capítulo estudiantil de Ser Mining SM de la Universidad de Sonora. Se va a realizar del 12 al 14 de noviembre y pues van a estar, bueno, les pedimos que estén pendientes en nuestras redes sociales para que pues estén atentos a los enlaces de registro. Muy bien, muchas Muchas gracias. gracias. Hasta luego. Hasta luego. Maestra, si me permite, vamos a tomar una foto. Sí, adelante. Okay. 1, 2, 3. Voy a tomar una más. Listo. Listo. Muchísimas gracias. Gracias a ustedes. Hasta luego. Muchas Hasta luego. gracias. Hasta luego.